Dicen, dicen que, en los días de niebla temprana, cuando el sol apenas roza las colinas y la brisa aún lleva el perfume de los pinos, se pueden ver dos figuras cruzando los campos al galope. Una mujer con el cabello al viento y un caballo de fuego silencioso, cuyos cascos no hacen ruido, pero dejan huellas en la tierra mojada. Huellas que brillan por un momento y luego desaparecen. Algunos creen que es leyenda. Otros dicen que es la memoria del bosque, recordando a los que se amaron sin pedir nada y se salvaron sin palabras. Pero María lo sabe. No es un recuerdo, es una promesa. Mientras existan caminos abiertos y mañanas por nacer, ellos seguirán cabalgando. La carrera ya era solo un recuerdo. Los vítores se habían desvanecido, las luces se apagaron, los trofeos guardados. Pero María no pensaba en la victoria, pensaba en el camino de vuelta. Ella y Esperado caminaban entre los campos dorados al atardecer, sin prisa, sin necesidad de palabras, solo el sonido de los pasos sobre la tierra blanda y el viento jugando entre las hojas secas. El mundo parecía distinto, no porque hubiese cambiado, sino porque ella lo miraba diferente. Ya no sentía el peso del vacío, ni la herida abierta del pasado. Ahora había espacio, espacio para respirar, para soñar, para simplemente estar. Esperado giró la cabeza por un momento y la miró. Sus ojos eran los mismos, pero también distintos. Había algo en ellos, algo que decía, lo logramos, y lo que viene, también lo viviremos juntos. María sonrió. No de emoción intensa, ni de orgullo, sino esa sonrisa serena que solo aparece cuando el alma está en calma. Llegaron al borde del bosque, ese lugar antiguo donde todo había comenzado. María se bajó, acarició su cuello y se quedó allí, respirando el aire tibio del atardecer. Las ramas susurraban suavemente. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, violeta y oro, y por un instante todo fue perfecto. No porque fuera extraordinario, sino porque era real. Mañana, veremos qué sigue, murmuró. Esperado no respondió, pero su quietud era suficiente. El futuro no era un plan, era una posibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, no daba miedo. Solo quedaba una sensación tibia en el pecho, como una vela encendida, suave pero constante, la esperanza. El bosque seguía allí, igual de espeso, igual de antiguo, pero esa mañana parecía esperarlos. María sujetaba suavemente las riendas de Esperado, que ahora caminaba con fuerza, seguro, pero con esa misma nobleza silenciosa que tenía desde el principio. No era un caballo común, nunca lo fue, y ese bosque tampoco era un lugar cualquiera. Aquí fue donde te vi por primera vez, susurró María, sin esperar respuesta. El sendero crujía bajo sus botas, las ramas se mecían suavemente, como saludándolos al pasar. Había una brisa tibia, cargada de olor a pino, tierra húmeda y algo más. Algo que no tenía nombre, pero que hacía que su piel se erizara. Esperado también lo sentía. Detuvo su trote por un momento. Alzó la cabeza, giró las orejas. Sus ojos se clavaron en una dirección entre los árboles, como si recordara exactamente el rincón donde una vez cayó herido, rodeado de raíces y silencio. El mismo rayo de luz que lo había iluminado aquel día volvía a filtrarse por las hojas. Igual de dorado, igual de suave. María no dijo nada, solo respiró hondo. La naturaleza no hablaba en palabras, pero hablaba. El viento sopló con más fuerza por unos segundos. Una bandada de aves cruzó el cielo como una señal, y el bosque parecía contener la respiración. Cada rama, cada hoja, cada piedra parecía en su lugar exacto, como si el momento estuviera escrito desde siempre. María caminó hasta una pequeña roca cubierta de musgo. Se sentó en silencio mientras Esperado pastaba cerca, tranquilo pero atento. Su corazón latía lento, profundo, no de miedo, de respeto. Nunca entendí por qué te encontré aquí, dijo en voz baja, pero ahora creo que no te encontré. Tú me llamaste. Las palabras se deshicieron en el aire, absorbidas por los árboles, y entonces lo sintió. No una presencia física, no una figura, pero sí una certeza. El bosque los había unido, no por casualidad, sino porque lo necesitaban,
porque ambos estaban rotos, y porque ese lugar de alguna manera los había reparado. Se quedaron allí largo rato, en paz, en comunión, como si el tiempo se detuviera para que pudieran recordar, agradecer y prometer sin hablar. Algo volvería, algo se acercaba, pero por ahora, la calma. Y en ese silencio lleno de vida, el mundo volvió a respirar. La vida en la granja había retomado su ritmo. Las mañanas volvían a oler a pan tostado, leña y al viento limpio que bajaba desde las colinas. El establo, antes silencioso como un secreto, ahora era un lugar vivo, con relinchos suaves, pasos sobre la tierra y el susurro constante de María hablándole a Esperado, como si él entendiera cada palabra. Y en cierto modo, lo hacía. El potro se recuperaba poco a poco. Su pelaje, antes apagado, brillaba bajo el sol como si llevara fuego en la piel. Las heridas habían cerrado. Su cuerpo aún era delgado, pero firme. Se movía con más confianza, como si cada paso afirmara algo dentro de él. Pero no era solo él quien sanaba. María también. Dormía mejor, reía un poco más, y en sus momentos de silencio ya no había vacío, sino una especie de paz, una paz frágil, como la superficie de un lago al amanecer, pero real. Una tarde, mientras le daba de beber a Esperado, su hermano Tomás apareció en la puerta del establo. Traía en la mano 2 tazas de té. No pensé que viviría, dijo sin rodeos mientras le pasaba la taza. Ni el potro, ni tú. María sonrió levemente, aceptando el comentario sin resentimiento. Yo tampoco, respondió mirando al animal con ternura. Pero a veces, lo que no esperas es lo que más te salva. Tomás la observó por un momento. Luego se sentó a su lado. Vieron en silencio cómo Esperado jugaba con una cuerda colgante, como un niño descubriendo el mundo por primera vez. ¿Y ahora qué?, preguntó el curioso. María tardó un poco en responder. Bebió un sorbo del té que sabía a menta y memoria. Luego, con voz suave, dijo, «Ahora quiero ver hasta dónde puede llegar. No solo él, también yo. Tal vez volver a intentarlo. Las carreras, la feria del pueblo, mostrarle al mundo que vale». Hubo una pausa. El viento sopló suave entre los árboles. En el cielo, unas aves dibujaban círculos lentos. «¿Y si no gana?», preguntó Tomás. María acarició al potro, que levantó la cabeza como si respondiera por ella. «Ya ganó», susurró, «porque sigue aquí, porque yo sigo aquí, y porque cada día nos elegimos de nuevo». En ese momento no importaban las medallas, ni los trofeos, ni el reconocimiento. Importaba el aire tibio, la luz cayendo sobre el lomo del potro, y el corazón de María latiendo con una fuerza que creía haber perdido. El deseo estaba vivo, no de gloria, sino de vivir plenamente, de seguir adelante y de, tal vez, volar juntos, una vez más. María solía preguntarse por qué lo había elegido. De todos los animales en esa subasta polvorienta, ¿por qué ese potro débil, casi invisible, la había llamado de una manera que no podía explicar? La respuesta llegó en forma de recuerdo. Una tarde, mientras lo cepillaba al atardecer, Esperado giró la cabeza y miró hacia el horizonte. Sus orejas se movieron levemente, como si escuchara algo que ella no podía oír. Fue entonces cuando María recordó. Aquel día, muchos meses antes, cuando aún no sabía que lo estaba buscando. Estaba perdida en el bosque. Había salido a buscar a una yegua extraviada después de una tormenta. Las hojas crujían bajo sus botas y el sol apenas se filtraba entre los árboles. Se sentía sola, empapada, agotada, hasta que escuchó un relincho, agudo, doloroso, vivo. Lo encontró entre los matorrales, un potro, pequeño, enredado en ramas y barro, con la pata sangrando. Lo rodeaban sombras, y sin embargo, había una extraña quietud en el aire, como si el bosque mismo contuviera el aliento. Ella se acercó, temblando. El potro no se resistió. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban algo más. Reconocimiento. No pudo llevárselo ese día. Tuvo que regresar sola. Cuando volvió con ayuda, ya no estaba. Los vecinos dijeron que seguramente no había sobrevivido. Pero ella recordaba el silencio, el aire quieto,
el rayo de luz que iluminaba solo a él, y esa mirada que parecía decir, nos volveremos a ver. Ahora con Esperado junto a ella, vivo, fuerte, cambiando frente a sus ojos, comprendía algo que antes no había entendido. Él había sido protegido por el bosque, por algo más grande que ella, por alguna fuerza que no necesitaba explicarse, solo sentirse. Desde ese momento María empezó a creer. Dejó ramitas frescas en la entrada del establo como ofrenda. Hablaba con el viento cuando lo sacaba a galopar. Encendía velas los días de lluvia, no por miedo, sino por gratitud. Y cada vez que Esperado miraba al horizonte, ella también miraba, como si ambos supieran que algo más los guiaba. Algo más que destino, un lazo invisible, antiguo, mágico. El viento se había calmado, pero el aire seguía oliendo a tierra mojada y a miedo viejo. María entró al establo sin hacer ruido. El potro, al que había empezado a llamar Esperado, estaba de pie, débil aún, pero con la cabeza alta. No se movió cuando la vio, solo la miró, y ella se sintió desnuda ante esos ojos profundos, antiguos, como si vieran más allá de su piel, más allá de sus palabras, como si él supiera todo lo que ella callaba. No dijo nada. Se acercó lentamente, pisando con cuidado la madera húmeda. El crujido del suelo, el leve vapor de su aliento y el suave roce del heno bajo sus botas. Todo parecía sonar demasiado fuerte en esa calma sagrada. Se detuvo a 1 metro de él. «Lo siento», susurró, apenas audible, pero su voz tembló igual que si gritara. «Por no haber llegado antes, por haber dudado, por no saber cómo cuidarte». Una lágrima le cayó por la mejilla, cálida en medio del frío de la mañana. No intentó secarla. El potro estiró lentamente el cuello y apoyó su frente contra su pecho. No como un gesto entrenado, no como un reflejo, como si en ese roce simple hubiera un lenguaje más antiguo que las palabras. María cerró los ojos y dejó caer la frente sobre su crin, desordenada. Sus dedos lo tocaron con suavidad, como si tocara algo sagrado. Sintió su respiración, sentida, presente, una promesa viva. No hubo música, ni testigos, solo un momento suspendido en el tiempo. En ese silencio, María hizo un juramento, no en voz alta, sino con su alma. Te cuidaré, esta vez no fallaré, y si un día el mundo te mira, será porque yo primero te vi de verdad. Y aunque el potro no podía hablar, se quedó allí, quieto, aceptando, sintiendo. Dos seres rotos, pero por primera vez, no solos. El viento se había calmado, pero el aire seguía oliendo a tierra mojada y a miedo viejo. María entró al establo sin hacer ruido. El potro, al que había empezado a llamar Esperado, estaba de pie, débil aún, pero con la cabeza alta. No se movió cuando la vio, solo la miró, y ella se sintió desnuda ante esos ojos profundos, antiguos, como si vieran más allá de su piel, más allá de sus palabras, como si él supiera todo lo que ella callaba. No dijo nada. Se acercó lentamente, pisando con cuidado la madera húmeda. El crujido del suelo, el leve vapor de su aliento y el suave roce del heno bajo sus botas. Todo parecía sonar demasiado fuerte en esa calma sagrada. Se detuvo a 1 metro de él. «Lo siento», susurró, apenas audible, pero su voz tembló igual que si gritara. «Por no haber llegado antes, por haber dudado, por no saber cómo cuidarte». Una lágrima le cayó por la mejilla, cálida en medio del frío de la mañana. No intentó secarla. El potro estiró lentamente el cuello y apoyó su frente contra su pecho. No como un gesto entrenado, no como un reflejo, como si en ese roce simple hubiera un lenguaje más antiguo que las palabras. María cerró los ojos y dejó caer la frente sobre su crin, desordenada. Sus dedos lo tocaron con suavidad, como si tocara algo sagrado. Sintió su respiración, sentida, presente, una promesa viva. No hubo música, ni testigos, solo un momento suspendido en el tiempo. En ese silencio, María hizo un juramento, no en voz alta, sino con su alma. Te cuidaré, esta vez no fallaré, y si un día el mundo te mira, será porque yo primero te vi de verdad. Y aunque el potro no podía hablar, se quedó allí,
quieto, aceptando, sintiendo. Dos seres rotos, pero por primera vez, no solos. Donde otros ven debilidad, ella vio un alma que pedía ser salvada. La tormenta rugía afuera, pero dentro del pequeño establo, todo era silencio, excepto por el débil sonido de una respiración entrecortada. María se inclinó con el corazón en la garganta. El potro yacía sobre la paja, inmóvil, sus ojos grandes abiertos pero apagados. «Por favor», susurró con la voz rota. «No me dejes tú también». Lo había comprado hacía apenas 10 días en una subasta donde nadie lo miraba 2 veces. Todos buscaban fuerza, pedigrí, velocidad. Ella solo vio una cosa: soledad, la misma que le dolía a ella desde que sus padres murieron, y la granja se volvió un eco vacío. «Ese animal no vale ni la cuerda que lo amarra», le dijo un hombre en la subasta. Pero María ya había sentido esa pequeña chispa en el pecho. No fue lógica, fue un instinto, un reflejo de amor. Ahora, viendo al potro tan frágil, con fiebre y apenas respirando, sintió una punzada de culpa tan honda que apenas podía mantenerse en pie. «Te traje aquí para darte una vida mejor, y te fallé». El veterinario negó suavemente con la cabeza. «Lo que hiciste ya fue mucho. Tiene que luchar él ahora». Pero María no se rindió. Se quedó a su lado toda la noche, hablándole con voz temblorosa. Le cantó viejas canciones que su madre solía tararear. Le susurró promesas al oído que no sabía si podía cumplir. Y en el primer rayo de sol, el potro alzó la cabeza. Luego, temblando, se puso de pie. No fue grandioso, fue débil, torpe, tambaleante, pero fue vida. Fue un milagro. María lo abrazó como si acabara de ganar el mundo. «Te llamaré esperado, porque sí, te esperé toda mi vida». Ese fue el inicio, de una historia que nadie vio venir, de un potro que nadie creyó capaz, y de una mujer que solo necesitaba algo, o alguien, para volver a creer.